Voces del Ecuador. Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Día del Locutor Ecuatoriano, presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. Para nuestra audiencia de Radio Pacífico Estéreo, estamos en otra edición más, otra importante entrevista de la Galería de Locutores 2024. Para este capítulo, para este programa, hemos querido invitar y gracias, contamos con la presencia de Germán Campaña. Por lo menos, permítame manifestar esta premisa en este diálogo a través de este personaje, a través de esta persona, a través de este amigo conocido y practicado, que entre más confianza, más respeto. Y en esta exposición pública agradezco la consideración, por supuesto, que tiene por su tiempo y voluntad en atendernos y en dialogar. Hermosito, un saludo a la distancia, bienvenido a este programa. Hola amigos, un gusto saludarles y acercarnos al mediodía en otra de las iniciativas que pondero y lo hago en un reconocimiento público a esa iniciativa a través de años, de muchos años. Antes que Aníbal Carrillo pinte canas, él era una persona embelesada por la radiodifusión. Yo era ya un joven, el caso de Aníbal era un adolescente. Y llegaba a las radios, principalmente a la que le dábamos toda la confianza, no solamente a él, sino a la cantidad de artistas que nos visitaban. Porque la actitud de la radiodifusión decente es poder ayudar con la promoción, ayudar con la culturización y ayudar con la distracción. A raíz de esos años que parecen remotos, ya le conocía a Aníbal Carrillo. Y luego haciéndole un seguimiento que permiten los medios actuales, me daba cuenta que Aníbal estaba actuando en lo que le gustaba. Lo más hermoso del mundo, Aníbal y amigos, es trabajar en lo que te gusta. Y si adquieres algo que te gusta, prepararte cada día más, captar información, irte preparando y con una mística especial lograr realizarte, hallarte a ti mismo. Esa es la inquietud primera, Aníbal, un gusto saludarte. Un gusto también, correspondo y agradezco esas palabras. Actualmente, ¿cuál es la actividad o la labor que desempeñas, que realizas para luego de esta inquietud y tu respuesta, pues irnos a la esencia de esta entrevista, la parte biográfica? Perfectamente. Les comento que allá ya lejano, en el año de 1966, ya doy mis pininos ante un micrófono. Pero antes de ello, unos 2 años atrás, yo ya venía inculcándome el respeto al micrófono a través de una radio de familia donde yo fui sonidista. Y ya venía escuchando modelos de buenos locutores, muchos de ellos fallecidos, que son íconos en la historia de la radiodifusión ecuatoriana. Es oportuno y mencionarlos, recordarlos como un homenaje a la historia, a la memoria. Ya. Mira, yo era un muchacho de 13, 14 años y escuchaba Radio Cordillera, Ciudad de Quito, 1520 kilociclos. Me llamaba la atención la poderosa voz, la voz bastante natural de Guillermo Jacome Jiménez, elegante con una voz microfónica de primera clase. Igualmente, chequeando el dial a tal punto que mi padre me decía, vas a dañar el radio. Escuchaba también Radio Metropolitana. Ahí escuchaba a las personas que luego conocería, un poco más avanzados en edad que yo, pero eran, como les repito, íconos en la radiodifusión. Escuchaba, por ejemplo, a Vicente Córdoba Franco, a Galo Hernández Navas,
a Gonzalo Maldonado Quijano en Radio Atahualpa, los anteriores en Radio Metropolitana. Escuchaba a los hermanos Carlín Hidalgo, a Raúl y a Patricio a través de Radio Atahualpa. Precisamente Raúl llegó a ser director de esa radio familiar y pude tener un contacto directo con él. Él estaba en Radio Atahualpa y a través de cierta habilidad nos traían unas grabaciones profesionales para ambientar una radio que apenas tenía 1 kilovatio. Casi era una radio de barrio. Como se decía, Era la voz de la manzana. la voz de la manzana, pero qué sintonía. Se llamaba Radio Pacífico. Parece que cuando yo te comentó alguna vez de Radio Pacífico, se prendió la chispa de llamar fundamentalmente con ese nombre a tu actual inquietud, a tu actual fundación. Bueno, Deja- en sí el Pacífico. nombre es histórico y el nombre incluso es geográfico, como donde radico y donde llegué, obviamente, cobija el Pacífico y la radio donde gentilmente me abrieron las puertas y me contrataron la familia Delgado, Pacífico también. Entonces fue un homenaje a mantener, a ser grato con quienes te reciben y obviamente son parte importante donde haces patria. Remontándome al contexto de tu pregunta, objetivamente, cuando empiezo a hacer radio, empecinado en ser buen locutor. Si tú tienes la voz, tienes la materia prima. Porque me remonto también a indicarles que cuando escuchábamos esas voces modelos, era en radio AM, en amplitud modulada. Y no sucedía lo que más tarde llegaría a pasar con la frecuencia modulada y sonido estéreo. Entonces las verdaderas voces eran en amplitud modulada, en salida monofónico, como decir de un solo parlante. Entonces ahí sí se notaban las radios puras con las voces genuinas de cada uno de los protagonistas. Y transcurre el tiempo, te comento con satisfacciones. Triunfo en un curso para nuevas voces en Radio Gemas. Luego paso a Radio Éxito. Bordeaba el año de 1966 al 69. Y venía yo ya empecinado en decir, me metí a esto y tengo que ser bueno. Alguien me dijo, ¿cómo vas a pensar que vas a vivir de la radiodifusión? Te vas a morir de hambre. La radio no da para vivir. Indudablemente que no. Pero cuando ya empecé a perder el miedo escénico, a raíz que me convocaban para perdiendo el miedo escénico, que es una disciplina bastante dura, irme adentrando en la animación en público. Estaban de moda las peñas artísticas, las peñas bailables, y como ya escuchaban mi voz a través de la radiodifusión y ya tenía un membrete, me convocaban para la animación de esos eventos en público. A raíz de eso, les hablo del año 1990, no había así protocolos formales, elegantes, para lo que es una boda, lo que es una fiesta de 15 años. Yo creé protocolos y me fui creando una pequeña empresa, les llamo pequeña porque todavía trasciende, GCU, Organización de Eventos Sociales. Los ingresos, digamos, paupérrimos que daba la radio, les complementaba yo con la animación en público. Y desde esta fecha hasta el momento actual, sigo propendiendo a lo que es la conducción como maestro de ceremonias, que también es un arte de mucho respeto al público al que te diriges. Y justamente si es un público formal que se costea una fiesta de bodas, que se costea actualmente una fiesta de quinceañeras en los mejores hoteles de Quito en este caso. En ese entonces que te refiero, lo hacían en la casa grande del tío, en la casa de hacienda del pariente, y luego aparecen los hoteles en donde había que incentivarle para que ella exista un protocolo. Hasta el momento actual esa es mi trayectoria, luego de las radios en las que con tiempos no de el mejor currículum, amigos, no se hace a través de una radio donde estás un año.
En el siguiente año estás en otra emisora. La mejor hoja de vida se hace a través de los tiempos de permanencia en determinadas radios. Por ejemplo, Radio Éxito, que me dio la oportunidad, estuve ahí 2 años y medio. De ahí pasaría a Radio Visión. Ahí tuve un periodo de 9 años en 2 alternativas. En Radio Colón estuve 6 años. En La Voz del Municipio, que renunció un rato dado, en que me aceleré, porque yo estaba respaldado por la empresa de eventos. Ojo, no estaba solamente viviendo de la radio. Ahí está la contestación puntual a lo que tú me preguntabas. ¿Cómo va la actividad, no digamos radial, la actividad ante el público, con los conocimientos que me dio y la disciplina que me dio el ámbito radiofónico? Estimado Aníbal. Hablemos de la etapa donde tuve el gusto de conocerles y conocerte y tratarte en la época especial de lo que representó la radio de la Amazonas. Sí, señores. Yo ya venía con la escuela de Radio Éxito allá por el año de 1969, cuando hubo un festival de Radio Éxito que no dio el éxito deseado y José Luis Rodríguez decidió prácticamente recortar plantilla de empleados y casi cerrar la radio. Automáticamente doy el saltito a ser fundador de Radio Presidente, elegante, donde había unas grabaciones también de Guillermo Jacome Jiménez y tenía la dirección de la radio Edgar Castellanos Jiménez, hermano de Guillermo. Ingreso por ahí para una radio elegante de un capo de Esmeraldas, el doctor Julio César Plaza Ledesma, que ya tenía radios en Esmeraldas. Pero tratando de sintetizar, a través de la radio con el doctor Plaza no encontró el éxito económico deseado y decide trasladarle Lalo Hernández Navas, el que hablaba yo, ejemplo modelo en Radio Metropolitana. Luego de Radio Éxito, tuve un receso por un pequeño accidente y ingresé a Radio Presidente. Y luego de Radio Presidente me quedé 12 años. Incluso siendo yo contador público, tuve el gusto de organizarle Radio Presidente en el sentido, diga usted, contable, organizativo, porque la mayoría de las radios de ese entonces era, disculpen así, ¿cuánto hay? ¿Cuánto gastamos? Hay que pagar los sueldos. Pero disciplinar una radio había pocas. De ejemplo, HCJB, Radio Quito, La Voz de la Capital, eran radios empresariales. Otras radios eran casi de iniciativa privada y también casi de radios de familia. En Radio Presidente viene una euforia desde los años 70 hasta los 80, donde nos llegaban las primicias musicales, el bolero, el merengue, el cha-cha-cha quedaron atrás, con los respetos del caso. Pero aparece la década prodigiosa de Leonardo Fabio, Camilo Sesto, las noticias respectivas. Era una radio que, si bien tenía el espacio informativo, la mayor preocupación era captar sintonía, distrayendo a la audiencia. Ahí surgieron unos programas que yo les considero al momento actual con más madurez, casi infantiles, pero eso fue lo que gustó al público. Era un programa romántico que se llamaba El Correo del Amor, Los Recaditos de Cupido. Luego se crearía el 25 de julio, el Día de la Reconciliación. ¿Cuál es la versión, tu versión o lo que conociste? ¿Cómo se cocinó, cómo se ejecutó incluso el Día de la Reconciliación? Ya, el Día de la Reconciliación, Radio Presidente éramos un equipo de trabajo. Desde el gerente, el subgerente que les habla, hasta el conserje de la radio. Y en esas conversaciones casi de bohemia, Galo Hernández dijo, si existe el Día de los Enamorados, 14 de febrero,
si existe el Día de la Madre, el segundo domingo de mayo, el Día del Padre, que es ya mismo coincidiendo con el Día del Locutor, existe el Día del Padre. ¿Por qué no crear el Día de la Reconciliación? Con cierta hilaridad dijimos, ¿por qué no? Porque dice, hay parejas que se enojan y están buscando la manera de reconciliarse. Y a través de esa idea del 25 de julio, Radio Presidente, con el Día de la Reconciliación, tuvo un impacto tal que empezó a trascender hasta en Colombia. Y los almacenes de la Avenida Amazonas, que eran colindantes con Radio Presidente y exhibían sus afiches, regalen por el Día de la Reconciliación. Aparte de las flores, había el regalito. En definitiva, esa idea funcionó hasta que más o menos en el año 1980 ya explotamos bastante el Día de la Reconciliación, explotamos bastante lo que era San Valentín, y Galo Hernández decide vender la radio. Para nosotros fue una tristeza ese cambio brusco, y ahí es cuando nuevamente me volví a Radiovisión, donde trabajé 9 años. Luego estaría con Francisco Estéreo en unas radios en coproducción, la Q94.9, la actual La Gitana, que era así la identificación, 94.9 de la familia Villaquirán, actualmente es de José Cueva, La Gitana. Y luego de ello cierro una trayectoria de más de 50 años en radio, a través de ser la voz también del Distrito Metropolitano de Quito, en las radios del municipio, que fue un logro que la radio, que también, discúlpeme, no quiero ser peyorativo, la radio del municipio cuando existía era una radio con poca potencia. Casi era la radio del barrio o simplemente de la ciudad capital. Con la FM se potencia debidamente radio del Distrito Metropolitano de Quito. Fue también una voz que identificaba este nuevo performance de la radio del municipio. Ahí está sintetizado y sigo siendo maestro de ceremonia en determinados eventos, lo que son ruedas de prensa, sesiones solemnes, fiestas de boda, quinceañera, que actualmente te comento, Aníbal, con cierta pena, con el subempleo que existe en la capital y en el país, ha venido a deteriorarse la imagen profesional de lo que es la conducción de un evento, de lo que es la conducción de una rueda de prensa, de lo que es la maestría de ceremonia en una incorporación de estudiantes. Ahí tiene resumido un pedazo de vida, más de la mitad, creo yo, dedicado a la radiodifusión. Breves detalles que pueden ser interesantes a estas alturas en este mundo de preocupaciones y precisamente de aspiraciones. ¿Alguna anécdota de San Valentín? ¿Algún Sí. hecho en en el Día de la Reconciliación que prácticamente se dio una unión, se dio una expresión en esos programas establecidos por ustedes? Sigue ser una trayectoria tan interesante que hasta la presente fecha, te cuento, Aníbal y amigos, cuando estoy en una animación en público, hay gente que está fluctuando los 50, 60 años y han venido a decirme, usted era la voz de los recaditos, usted era de la radio del Conde Drácula, usted era del 25 de julio del Día de la Reconciliación. Por culpa de esa radio me casé y me presentaban a la señora. Y entre las anécdotas que había, la otra bonita anécdota era que en la influencia que tenía la radiodifusión, principalmente las chicas colegialas, tenían toda la intencionalidad de conocer a quién es el que habla. Y venían a las radios a esperar la hora de ingreso del locutor de turno para tener una idea de cómo lucía la voz romántica, la voz aguardientosa recién o la voz aterciopelada del locutor de turno. Entonces ahí venían ciertas cosas curiosas.
no les gustaba el que ellos querían conocer y les gustaba el otro que ingresaba. Ujú. Me decían el ídolo de las quinceañeras. Le hacer competencia entonces a Humberto Bedón. Ajá. Por ahí, Humberto es mi buen amigo. Date cuenta que la radio estaba en la avenida Amazonas, Tremendo donde, sector, ¿no? sí, entre la Carrión y la Roca, abajo la calle, la avenida, y en el tercer piso había un pasillo, un corredor, donde yo alzaba a ver y estaban apostadas las chicas para el locutor que llegaba. Y El dándose Germán, cuenta y viendo bien actualmente era el momento o la situación propicia porque había un restaurante en el segundo piso, me parece, las parrilladas Pototo, y más abajo la discoteca. Entonces, la diligencia o en sí era se, oportuna para el momento era de- un emporio ese edificio donde era la radio. Funcionaba Pituco Amazonas en ese entonces. Era también las parrilladas Pototo, la linterna roja en el subsuelo al ingreso de ese edificio, con cierta competencia en categoría, porque en vista del éxito económico del Radio Presidente, se compró el Pituco Amazonas, que antes era en Acarreón por Casabaca y era famoso por las guachitas. Se creó, pero en Amazonas el famoso Pituco no fue tan bien, pero su excelencia discoteca, creada por Radio Presidente, y aprovechando, te cuento la promoción que se le hacía a Darwin, se le hacía a Jinson, se le hacía a Henry Nelson. Un rato dado, Galo Hernández, que era muy hábil, les pedía que por favor colaboren. Y de pronto con el sendero de varios avisos, esa discoteca, su excelencia, créeme que sudaba desde el techo, porque era lleno completo. Y yo era uno de los animadores o el animador de la discoteca, porque yo ya perdí el miedo escénico que conservo hasta ahora. Ves, ahí hay una tremenda trayectoria, pero te repito, actualmente yo soy muy celoso con lo que es un micrófono y el respeto al micrófono. En mis tiempos jamás podía ver la hilaridad a carcajadas ante un micrófono. No podía haber una palabra mal pronunciada, un irrespeto al oyente, jamás. Y las radios buenas se ponderaban porque tenían voces radiantes y brillantes dentro de lo que hacía el estilo de la radio. Imagínate que voces que de identificaban. cuando alguien quería llegar a una radio ponderativa y buena, tenía que dar una prueba. Y a veces para llegar a la radio buena, que no quiero darte nombres, tenía que pasar, por ejemplo, por radios de menos rango, que no quiero dar nombres, para no ser Hacer un peyorativo. proceso, incluso un Claro, apostolado. claro. Y a veces se le daba oportunidad para que se vaya fogueando un poquito en locución. Se le decía solamente identifica la radio y da la hora, y da la hora. Después se le podía permitir que diga, anunciamos el siguiente programa de las 12 del mediodía, tangos al mediodía, de ejemplo. Entonces venían ya personas que habían hecho una trayectoria en radios de menos rango a ocuparse en las radios principales que había en Quito y que sonaban bien. Por ejemplo, llegaba al Radio Quito, era algo grandioso. Yo llegué a Radio Quito. Volviendo al caso, estimado Aníbal, siempre respaldo tu gestión. Y cuando se acerque el día del locutor, ojalá las personas que aspiran a ser locutores, que ahorita a través de la radio online están jugando con lo que es la radiodifusión. Hay ciertas excepciones, indudablemente. Otra cosa que a veces me encrespa, disculpen el término, la grabación de los memes que sale a través de las redes, los mensajes hasta bíblicos, con unas voces, disculpame, de llorar. La voz es la base principal del que quiere ser buen locutor, pero luego de que tiene la voz base, viene una cantidad de adoctrinamientos, respiración.
entra hasta dietética. Cuando tú tienes una animación en público, tienes que cuidarte hasta lo que comes, suprimir el alcohol, no tomar mucho café, no comer mucho queso. Son bebidas nerviosas. Dormir las horas reglamentarias para poder enfrentar a un público a entera cabalidad. Volviendo al momento actual, te digo qué pena. La radiodifusión, determinadas excepciones las hay. Una cantidad de personas que fueron íconos, como les repito, ya no están en el mundo de los vivos. Otros están ya con alguna insuficiencia física, que no quiero dar nombres, y que ya no son voz activa de la radio, pero sí son parte de un historial inolvidable de la radio ecuatoriana, que fue una de las mejores hasta más o menos los 80 y 90. Cuando aparece un tapujo que ha sido un bloqueo para la buena radiodifusión a través de lo que es el Internet, el WhatsApp y todo ello, que permite que a veces una persona solicite una voz para la producción de un comercial, dice necesitamos locutor, y aparecen 50 y 60, de los cuales 10 son locutores, el resto no lo son. Pero como han hablado en el WhatsApp, han grabado y subido a redes, no son todavía locutores. Discúlpame, les falta formación. Más que nada, cariño a lo que quieren ser. No pueden quedarse en la mediocridad. Si quieren ser buenos, tienen que catapultarse, sacrificarse, dejar hasta empleos. Porque te comento, en esos buenos tiempos, albores de la buena radiodifusión, había personas excelentes locutores ya, pero que sabían que la radiodifusión no les iba a dar. Y se hicieron periodistas, se hicieron abogados, se hicieron doctores. Yo tengo amigos médicos que extrañan la radiodifusión, donde sí hicieron algo de radio. Así es la historia más o menos, estimado Aníbal. Tengo la última inquietud antes de un mensaje para los colegas y para los locutores del Ecuador. ¿Hay el peligro o se avisaría que la radio puede terminar, la radio como tal, en el Ecuador o en el mundo? ¿O fue un antes o después de la pandemia para acá, la actividad y como profesión, como oficio, la radio? Sí, señor. Como te vuelvo a recomendar, a raíz de que aparece el Internet, también baja el flujo económico a las radios comerciales. Pagar buenos locutores, pagar buenos controles de sonidos, pagar un departamento de noticias, implicaba tener un presupuesto, el mantenimiento de los estudios, el mantenimiento de los transmisores. Cuando de pronto te cuento de la vida real, yo me ganaba un 40 y hasta el 50% de lo que los anunciantes pagaban a determinadas radios en lo que se llamaba mi programa en coproducción, donde yo montaba el programa o alguien montaba el programa, la radio llevaba el 60% y el productor del programa el 40%. Dejo el municipio y digo enseguida me hago un programa en coproducción. Yo tenía 6 anunciantes o 7 que eran fieles a mí, a donde iba me seguían. Cuando a raíz de lo que dejo el municipio, repitiéndome un poco, porque tenía que continuar pagando una afiliación voluntaria para llegar a la jubilación que ostento. Uno de los pocos jubilados en radiodifusión. Cuando voy donde mis amigos a que me auspicien el programa, me topo con la sorpresa que dicen que las ventas no estaban bien, que la radio ya les salía cara. Y ¿sabes qué, ñaño? Así textual me decía, ya tengo mi página web, ya estoy en el Internet. Eso fue un acabose para la radio comercial. Quedó ponderativo en los canales de televisión. Pero al momento actual, las redes, lo que es el Netflix, lo que es el Android, y todo eso ha enterrado en gran parte el éxito económico de la radio y lo que es la televisión.
es una realidad, ¿no? Que venir a influir, como fue la aparición del CD, que acabó con el disco de acetato. Y ahorita el CD está desapareciendo porque estamos todos con el sistema de la tecnología, el flash memory y todo hecho. Y la radio está pasando un momento bien difícil, pero no imposible, porque esto puede ser una catapulta para que la radio empiece a proyectarse de otra manera. Más cultural, más popular o más informativa. Muchas radios ya han desaparecido. Algunas, creo yo, están atrás de vender de alguna manera camuflada. Porque una persona que tiene una concesión de radio no puede venderlo como vender un carro. Tiene que hacerlo camuflado porque si se enteran que está haciéndolo con un subterfugio, le pueden quitar la concesión. Algunas radios se cerraron. Tú recordarás, se cerró una radio que era emblema de Quito, Radio Tarqui. La influencia del Internet. Se cerró también en Huachí. Tengo entendido a usted con otro nombre. Indudablemente que la tecnología, la radio no puede morir. La gente como que ya está volviendo a la radiodifusión. Es una satisfacción. Pero si el oyente está volviendo a la radiodifusión, tiene que volver a unas radios de categoría. En un caso dado, pocas radios, pero que sean un emblema de la buena comunicación. Eso es, querido Muchas amigo. gracias por el tiempo, gracias por la deferencia y tu buena voluntad en este diálogo. Obviamente no quiero desgastar, sino más bien aprovechar para que haya una segunda edición, una segunda entrevista. Muchas gracias y hasta siempre, Germán. Un abrazo a todos. Felicidades, todo éxito. Incluso date cuenta para cerrar, viendo que me quedaba a tiempos libres, uno tiene que estar en algo. Entré a una academia de oratoria donde he aprendido mucho lo que es la expresión corporal, lo que es el abrazo simbólico, lo que es la mente, lo que es la formación de oradores y lo que es ser un coach, o sea, una persona que motiva a personas. Es uno de los avances que logré porque siempre uno debe estar aprendiendo. La mejor universidad, la de la vida, y la educación es algo permanente de hoy, mañana y siempre. Gracias, amigos. Hasta siempre, Germancito. Gracias por este momento y por supuesto en la Galería de Locutores 2024, Germán Capaya Uquillas.